Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos. Aquí estamos en Palabra Cierta, como siempre, con esta buena actitud para que usted se lleve un excelente programa a su mente, que eso es lo más interesante. Contenido de valor, contenido de calidad, un programa hecho a la medida. Nosotros estamos realmente comprometidos con todo un país porque creo en los valores, creo en la educación, pero sobre todo creo en el discernimiento. Entender la situación nos lleva a desarrollar un mejor criterio y para eso tenemos que formarnos y prepararnos. Y es justamente la gran misión que tenemos acá en Palabra Cierta por Televen, tu canal. Nosotros desde ya ponemos a su disposición las redes sociales de este espacio. Palabra Cierta, Piso Televen, Televen TV, la de nuestro canal, y la mía, que es Zambrano Miguel. Ahí estamos siempre atentos a todos sus comentarios, sugerencias o alguna recomendación. Créanme que amamos leer todo lo que ustedes nos escriben en redes sociales. También aprovecho de recordarles que el código QR que está en pantalla es para que lo puedan escanear y de esta manera descarguen nuestra aplicación, que es Televen Stream. En la actualidad, el mundo de la gastronomía ha trascendido las cocinas y restaurantes, convirtiéndose en un fenómeno cultural que conecta a millones de personas a través de sabores, texturas y aromas. Ser un verdadero foodie o experto gastronómico ya no es solo cuestión de paladar refinado, sino de curiosidad, exploración y respeto por la diversidad culinaria. Un foodie se caracteriza por su deseo constante de descubrir nuevos platos, ingredientes y técnicas, convirtiendo cada experiencia gastronómica en una aventura única. Más allá de la simple degustación, el verdadero foodie se involucra profundamente en el proceso culinario, desde el origen de los ingredientes hasta la historia y la cultura detrás de cada receta. Este interés genuino por la gastronomía va acompañado de una valoración por la autenticidad y la creatividad, así como el deseo de compartir experiencias y aprender de otras culturas culinarias. Para muchos, la comida se convierte en un lenguaje universal que une a personas de diferentes orígenes y tradiciones. Ser un verdadero foodie o experto gastronómico implica mucho más que solo disfrutar de la comida. Es una pasión que abarca la curiosidad, el aprendizaje y la apertura a nuevas experiencias, además de un profundo respeto por la cultura y la historia culinaria. En vez de estar por allí criticando a esta gente, definitivamente goza lo que descubre en cada sabor. En un mundo cada vez más globalizado, la figura del foodie se consolida como un puente entre culturas, celebrando la riqueza y la diversidad de la gastronomía mundial. Hoy vamos a entender y reconocer a un verdadero foodie o experto gastronómico, porque allí siempre se genera la confusión, ¿cierto? Y para eso nos acompaña una experta en la materia. Ella es foodie y curadora de menús, así que felices de recibir por primera vez acá en el estudio de Palabra Cierta a Ligia Velázquez. Bienvenida, Ligia, ¿cómo estás? Hola, Miguel, gracias por la invitación. Muy bien, gracias. Oye, qué bueno que estés aquí, porque a mí me gusta hablar con la gente que tiene autoridad en el tema y tú eres súper reconocida, te decía hace rato, tu vida social es bien interesante y compleja, porque cuando abres un restaurante, ahí está Ligia. Cuando hay que probar un nuevo menú, ahí está Ligia y por supuesto eres una experta en la materia. Ligia, el foodie como tal, ¿cuándo nace, no? Porque yo creo que foodie somos todos en la vida. Somos, como dirían en Emeria, somos topones, somos salidos para probar cosas nuevas. Mira, el foodie es una persona que es entusiasta, le gusta comer, pero va más allá. No es que come de todo, porque la gente cree que porque come de todo, entonces ya por eso es un experto. Es una persona que va mucho más allá, que profundiza. No tiene que ser siempre ir a lugares muy elevados gastronómicamente, porque puedes ser experto en empanadas, pero tienes que tener referencia de cómo debe ser esa empanada que vas a comer, qué vas a probar y profundizar en ello. Entonces yo creo que el foodie es una persona que disfruta la comida, pero que va mucho más allá y analiza qué hay detrás de cada propuesta. Ahora, Ligia, ¿el foodie también se considera un experto gastronómico o es una persona que tiene hoy probablemente muchos seguidores, mucha autoridad mediática y dice, bueno, esto es bueno y esto es malo? No, eso es influencer, eso es otra cosa. Esa es la diferencia, ¿no? Sí. El foodie, o sea, si se utiliza como la palabra correcta, es una persona que está dedicada a comer y que cada opinión que emite es porque tiene un conocimiento y está justificando porque eso es bueno o malo. No es porque me gusta o no me gusta. Repercusión, ¿no? Totalmente. Además, y sabe el compromiso que tiene cada vez que opina. Hay una cantidad de personas que ahora generan contenidos y que se permiten decir de una manera muy deliberada lo que opinan sin evaluar que esto puede afectar realmente a una empresa, un emprendedor, un producto, una reputación. Entonces yo creo que sí hay una diferencia bastante importante. Hoy tenemos tiempo para hablar de eso, ¿te parece? Pero claro que sí. Ya venimos con más de Palabra Cierta. El origen de...
La palabra foodie surgió en la década de 1980 en el idioma inglés, utilizada por primera vez en 1984 por el crítico gastronómico Paul Levy en su libro El Manual Oficial de Amantes de la Comida. El término se creó para describir a aquellas personas apasionadas por la comida y la cultura culinaria, pero que no necesariamente eran chefs profesionales o expertos tradicionales. Este término despierta el interés por la gastronomía, permitiendo que cualquier persona con curiosidad y amor por la cocina pudiera identificarse como foodie, contribuyendo hacia la popularización y expansión del fenómeno gastronómico a nivel global. El origen de... Y seguimos con más de Palabra Cierta, ya listos para conversar sobre la figura del foodie o experto gastronómico con nuestra gran invitada de hoy. Ella es Ligia Velázquez. Bienvenida nuevamente, Ligia. Muchas gracias, Miguel. Mira, Ligia, tema interesantísimo, ¿no? Porque te comentaba que para mí el foodie, obviamente esa persona que prueba platos y que de alguna manera hace una crítica o escribe en un periódico o una revista como tú lo hiciste por muchos años, tiene autoridad. Ahora, ¿quién le da esa autoridad a una persona, verdad, que va probando de plato en plato y que de alguna manera lo que dice puede trascender? Mira, es un tema interesante porque cuando empieza a sonar en los últimos años el tema foodie, yo me refiero a los últimos años, 10 años, la última década. La primera vez que yo supe de ese término fue viendo un documental, no lo recuerdo, pero era muy interesante porque hablaba de personas que les gustaba ir a comer y probar lugares y cada perfil era diferente. Estaba desde un gran empresario que iba y comía en restaurantes de altísimo nivel. O sea, el enfoque era con estos restaurantes que tienen reconocimientos de estrellas u otras menciones. Luego había una muchacha que trabajaba en un empleo normal, con su quincena, y ella ahorraba para ir una vez al mes a un restaurante de nivel y poder disfrutar esa experiencia y escribir sobre eso. Claro, yo creo que hay que ponerse en contexto. En ese momento las redes sociales no tenían el poder de influencia que tienen ahorita, o sea, no existían, y las que existían estaban empezando y no tenían una razón de ser como lo que se utiliza hoy en día. Y bueno, escribían era más por placer, y en tal caso escribían para un blog, o entre sus amigos compartían porque era un gusto para ellos mismos. Luego aparecen las redes. ¿Era como diario? Sí, querido diario. Hoy comí aquí, diario, me exacto. Gustó, analicé, y bueno, entre tu entorno les dices, fui a comer a tal sitio, pero era una cosa del disfrute propio. Ah, interesante. Luego llegan las redes sociales y pues a mí, mi historia es que, bueno, yo tenía una cuenta en un portal y bueno, yo tomaba fotos de todo lo que me comía, más porque yo creo que necesitaba que mi mamá supiera que yo sobrevivía viviendo en Barcelona, España, y que ahora sí cocinaba. Y luego regreso a Venezuela y abren Instagram. Pero en ese momento Instagram no tenía ninguna de las herramientas que tiene ahora ni para hacer publicidad, ni todas las herramientas que tiene, ni las funcionalidades. Pero bueno, sale, ingreso en la cuenta y empiezo a publicar de todo. Pero claro, yo en ese momento trabajaba en una revista de cocina. Entonces, orgánicamente empecé a publicar ahí. Y era muy cómico porque muchos colegas periodistas mayores que yo decían, eso no tiene vida, eso no sirve para nada, eso no es periodismo, yo jamás estaré ahí. Hoy en día todos tienen cuenta y todos transmiten desde ahí. Y bueno, de una manera u otra, algo que empezó intuitivamente terminó convirtiéndose en mi canal de difusión sobre gastronomía. Pero para mí siempre este tema de compartir lo que a mí me gusta es para mí, es un ejercicio de seguir escribiendo en mi cuenta y así lo hago. Además yo vengo de una familia donde mi mamá es cocinera. En mi casa el código que se maneja es la cocina. Siempre ha dicho que uno no tiene por qué comer feo. O sea, ahorita hay 10.000 tiendas que puedes comprar a muy buen precio y decorar tu mesa con un mantelito, un florero. Y siempre he dicho, a mí no me pueden decir que es que, bueno, cualquier cantidad de excusas que le dan a uno en un restaurante de por qué algo no salió bien cuando yo sigo comiendo divino en mi casa. Claro, o sea, ahí no hay excusas. Entonces, bueno, para mí eso ha sido el código, y mi papá, que era abogado, le encantaba comer en restaurantes y me decía, tú cuando vayas a un restaurante, si vas a un restaurante chino y hay chinos, ese sitio es bueno, porque están respetando los sabores la cultura de esa cultura. Por supuesto. Claro, eso hoy en día también yo diría que ha cambiado lo que voy a decir, porque el comportamiento de aquí ha cambiado, pero si tú vas a un sitio que es bellísimo y está vacío, duda. Exacto. Porque si es bonito, una gente linda, uniformada, unas fotos bellas,
y no hay gente, eso es raro. Pero, bueno, también hay otros factores que hoy en día pueden contribuir a que por eso la gente no vaya y puede seguir siendo muy bueno. Ahora, Ligia, cuando nosotros nos referimos a un foodie, y Ajá. qué bonita experiencia además el origen, ese foodie debe tener conocimientos básicos de gastronomía, es decir, de ingredientes, sabores, texturas, Sí. porque normalmente lo que va en la crítica es eso, ¿no? Yo que, vale, ya me comí la hamburguesa y para mí la hamburguesa estaba buena y punto. No, es que la textura de la carne y es que el pan... Yo sí creo que debes tener alguna formación o algún conocimiento. A ver, en Venezuela, hasta hace muy pocos años, empezó a haber diplomados sobre periodismo gastronómico, pero cuando yo empecé en La Fuente, yo me gradué de comunicadora social, pero al tener toda mi vida viviendo en casa de una señora que cocina, que da clases de cocina, que da cursos de cocina, que asesora y que eso es lo que yo hago y que además después de yo estar viviendo fuera le tomaba fotos a la comida y empecé a escribir en un blog de comida, obviamente tenía mucho conocimiento. Claro. Entonces eso me ayudó. Y además ayuda a que cuando escribes de comida tú estás, vuelvo y digo, justificando qué es lo que tú vas a encontrar en esa experiencia. Luego está la crítica gastronómica. La crítica gastronómica, la gente se puede formar en crítica gastronómica. Y lo que la gente tiene que saber es que no es criticar, es justificar o explicar qué es lo que vas a encontrar en un restaurante o en un plato o en una experiencia. Es más una reseña. Es una reseña, Sí. pero tiene que ser muy seria y muy responsable. Yo creo que la gente nos hizo mucho daño una película de un ratoncito. Ratatouille. Ajá, que todos quieren ser ahora como Antón Ego, el crítico gastronómico, que entonces hay que tenerles miedo, desprecio a la gente y le hablo feo, y no es así. En mi caso, yo tengo acceso a los cocineros, a los dueños de restaurantes y puedo acercarme y en privado hacerles las observaciones de lo que veo. Okay. Sobre todo porque es muy delicado y siento que aquí estamos muy hábitos en las redes sociales a que cualquier cosa que digas, 7 personas van a ir a drenar y van a hablar mal y capaz no han ido ni siquiera a ese establecimiento. Claro. Y la verdad es que son errores que pueden pasar en cualquier sitio. Entonces es acercarte y en privado hacerles una reseña y hago consultorías gastronómicas donde también les digo, mira, esto está bien, esto lo tienes que mejorar y eso. Ahora, cuando mencionaba al inicio el tema de los influencers, hay que aclarar, hay gente que sí se ha especializado y que habla desde la responsabilidad en sus contenidos, y luego hay gente que porque tiene 500.000 seguidores, 200.000 seguidores, cree que por eso tiene conocimiento. Claro. Y eso no está bien. Entonces, mi recomendación siempre es aprender a ver más allá de la imagen. Puedes tener unas fotos espectaculares, puedes tener un video increíble, la música increíble, tiene 200.000 views, pero si cuando tú lees no te están diciendo nada, yo sí desconfiaría de ese contenido. Porque la intención es que tú estás yendo por una recomendación. Por supuesto. Entonces, sí, si yo voy a ir a un sitio, de repente a mí no me gusta lo que probé, pero no por eso está malo. Entonces yo tengo que aclarar, bueno, una hamburguesa, no soy de comer hamburguesas, pero esta hamburguesa está buena porque el producto es de calidad, el pan es hecho en casa o trabajan con estos proveedores que son de altísima calidad, la temperatura está correcta, ese tipo de cosas. La presentación, ¿no? La Que también influye, por presentación, supuesto, en todo esto. exacto, la experiencia que yo recibí es esta y esto es lo que Atención. debes esperar. Entonces ahí la gente sabe lo que va a esperar de un producto y con todo eso hay buenos días y malos días también. Ahora, ya que tocaste el tema de los influencers que están ahora en redes sociales, ¿no? Sí, Generando claro. contenido, ¿cuánta responsabilidad hay justamente cuando hacen una crítica y vemos que las personas comienzan a boicotear y aún peor, dejan de ir al lugar porque quizás a él no le pareció bien el plato? Pero eso me lo respondes en la próxima parte, ya venimos con más de Palabra Cierta. Y estamos de vuelta acá en Palabra Cierta, estoy hablando de cómo ser un verdadero experto gastronómico o foodie, como nos conocemos hoy en redes sociales. Converso con Ligia Velázquez, ella es especialista en la materia, además es periodista gastronómico, conoce muy bien todo este tema. A ver, Ligia, te hablaba de la responsabilidad de los influencers que están por allí de alguna manera probando platos, generando críticas y con Sí. un alcance tremendo. He Sí. visto además cómo algunos han hecho, no sé si quebrar a algunos comercios, pero sí, oye, bajar la clientela porque finalmente son influyentes. Sí, cambian la reputación de los establecimientos. Sí. O sea, lo que uno tiene que tener claro es que las redes sociales se convirtieron en el propio canal de televisión
de personal, ¿no? Entonces, antes uno iba y prendía. Pero tipo circo romano, ¿no? Sí, Claro, esto porque esa es... es la diferencia de la televisión. La televisión quizás es muy Exactamente. formal, seria, pero allí es un circo romano donde la gente va y te vapulea y te insulta. Es correcto. ¿Qué pasó? Y además, dependiendo de la red social, hay unos donde la gente es más amable, más respetuosa, otros son más curiosos y otros sencillamente son muy negativos. De cualquier forma, lo que tienes que tener claro, cualquier persona que esté viendo y que tenga activa una cuenta y vaya a dar una opinión, es que realmente genera un poder de influencia en quienes los leen. No importa la cantidad de influencers, puedes tener 200, puedes tener 50, pero esas 50 personas pueden ser clave para ir a comprar en un sitio o dejar de ir. Claro. Entonces, lo que yo siento es que se ha desvirtuado mucho el tema de las recomendaciones, porque al final esto se ha convertido en un negocio de publicidad donde tú pagas para que hablen de ti y que especialmente hablen bien. Claro. Por favor. A ver. Si no, no hables. Exacto. Las alianzas yo sí creo que se pueden hacer siempre y cuando tú consumas ese producto genuinamente. Y que te guste. Y exacto, o sea, si a mí me gusta, ¿por qué no voy a hablar de ti? Obviamente, si voy a hablar de ti, voy a hablar bien. Eso es algo que se sobreentiende. Y si haces una alianza comercial está bien, pero tiene que estar justificada y se tiene que sentir que es genuino. O sea, que si yo compro un producto siempre en un futuro a mí me pagan, que el que me está viendo no se sienta que es que yo estoy hablando porque me pagaron. Y eso se está viendo mucho últimamente. Ligia, es lo mismo la crítica de un periodista, de un animador, de un celebrity, de una persona mediáticamente conocida que la de un foodie. Es que no, o sea, yo siento que cada crítica es diferente, o sea, porque cada responsabilidad es diferente. O sea, yo debo esperar de un periodista que el periodista investigue, corrobore y que esa palabra que está tiene mucho peso de lo que dice. Por eso mucha gente me dice, es que tú eres influencer. No, yo no soy influencer, yo soy periodista en gastronomía. Me gustan más las palabras que utiliza Isabel Bermúdez como impactor, Sí, de repente, claro. que yo tengo claro que puedo impactar, pero me gusta que la gente entienda que yo tengo una responsabilidad en lo que te estoy diciendo. De hecho, en mis redes sociales yo publico lo que a mí me gusta. Yo no estoy obligada a hablar de algo en lo que no creo o en lo que no estoy de acuerdo. Me fastidia enormemente cuando me dicen, ay, es que yo estoy haciendo país porque estoy aquí, entonces me tienes que ayudar. Apóyame. Yo, bueno, no. pero si el producto no me gusta, vale. O sea, hacer país no es eso. Hacer país es buscar la excelencia. Claro. Y a mí me gusta la excelencia, no la mediocridad. Entonces, en lo posible, y lo mismo, sin importar el nivel de qué tan elegante o fino es la propuesta o qué sencilla. A mí me encanta meterme en unos rincones que la gente nunca se ha metido. Voy a poner a prueba a Ligia. Ligia, ¿ya probaste las sopas de Sarriá? No, Tienes que ir. pero sí he probado las empanadas de arriba en San Agustín. Ok, Están pero buenas. igual que la publicidad, gente humilde que le echa un camión. Pero Claro, las que sopas son- famosísimas en Sarriá. Y el Sí. que va dice, ¿qué es esta locura? Bueno, pero además me da mucha risa porque cuando yo estaba más chama, mis domingos eran o en la calle Colombia de Catia, donde la calle, que es de los árabes, Ah, sí. o en el bosque, que es donde está la comunidad los chinos china. que están allá, claro. E iba a desayunar allá a Dim Sum. Y todo el mundo me decía, pero ¿por qué tú desayunas chino? ¡Qué horror! Ahora es cuestión de honor y es elegantísimo comer Sí. Dim Sum. Entonces, bueno, son cosas que tú dices, a mí mis padres, gracias a Dios, me han dado la oportunidad de estar en muchos sitios de distintos tipos y apreciar el valor que tiene la comida sin importar dónde Y estemos. aquí voy con algo importantísimo, Ligia, porque ya tocaste para mí la médula o lo medular de todo esto. Quizás cuando tienes la experiencia internacional, la comparación constante, se te hace más fácil ser foodie. Sí. Pero una persona que solamente ha probado comida venezolana en Venezuela y comida china en Venezuela y comida japonesa en Venezuela y comida árabe en Venezuela, ¿cómo logra esa crítica objetiva y ese afinar la pluma para decir, hey, esto no me gustó por esto y por esto? Exacto. Bueno, creo que primero leer es importante. Leer, bueno, ahorita tenemos un universo virtual y digital donde tú puedes consultar muchísimo y en efecto eso es un punto. La comida árabe venezolana, la comida china venezolana Está tropicalizada. está tropicalizada y no necesariamente son los sabores más puristas. Entonces ahí es cuando tú tienes que saber, uno, si tú estás en Venezuela y vas a comparar con cosas internas, bueno, este restaurante me gusta más que este porque... Y ya. Y ya. Y te limitas hasta y ahí. ya está. Ahora, si tú quieres decir, no, es que este no es chino porque un amigo estuvo de viaje, entonces, ajá, pero ¿cuánto tiempo estuvo? ¿Qué hizo en ese viaje? ¿Cuál fue su función en ese viaje? Exacto. ¿Qué probó? ¿Qué probó? ¿Y dónde? Exactamente, porque esas cosas, o sea, yo siempre siento que uno tiene que ir más Capaz allá. comió chino comercial.
Y no Exacto. chino así en un lugar de China. Exactamente. Cosas así. Y además el chino aquí, yo lo llamo Tex-Mex porque es como es una cosa que no es china. Eso Mira, mija, te es- quieres reír. Hace 4 años fui a Chile a visitar a mi hermana por primera vez a Santiago y me llevó a un restaurante chino y no me gustó y de repente le digo, hermana, de verdad algo chévere. Y vamos a Santiago Centro, una cola para entrar a un restaurante, entro, como y digo, esto es otra cosa. Era un chino de Barquisimeto que se había mudado para claro. Santiago y epa, era la sensación en Santiago Claro. porque además el sabor lo tropicalizó muy bien, como dicen, no hay mejor arroz chino que el venezolano. No, no, es buenísimo. Yo estuve en Perú el año pasado en mi cumpleaños Ok. y fui a desayunar chino de cumpleaños. Ajá. Y fui con un chifa, que son los chinos peruanos. Y él fue el que escogió la carta, lo que íbamos a comer ese día. Entonces yo le decía, ¿cómo es esto? Y me dice, mira, es muy fácil, aquí hay 2 cartas, la china china y la china chifa. La diferencia es que para nosotros la chifa es más dulce, le ponen mucho más salsa agridulce que lo normal. Esa fue la explicación que él me dio. Entonces ahí ya entiendo qué esperar cuando yo coma esa comida, que digo, bueno, si es más dulce, es chifa, y ahí yo veo si me gusta o no me gusta. Por supuesto. Si no me gusta no es que esté mala la comida, es que sencillamente no es de mi tipo. Ahora, hay cosas como, no sé, un ponqué. Un buen ponqué tiene que tener cierto nivel de humedad, no se debe quemar por fuera, debe ser esponjosa, a menos que utilices una harina distinta, una fécula de papa, que puede ser mucho más esponjoso. Entonces, lo que no puede ser es que comas un ponqué que parece una piedra y que es pesada y que está seca. Eso está malo, eso no es... Ya. Exacto, esa receta está mala, punto y final. Entonces, ahí es cuando uno tiene que ir aprendiendo, o si vas a probar algo por primera vez, tienes la opción de buscar en Google o preguntar a alguien que sepa el tema y decirle, ¿qué debo esperar de esto? ¿Qué es ese sabor que tengo que...? O sea, debe ser crujiente, debe ser gelatinoso, es fundido, es frío, es un plato caliente, es un plato tibio, porque también te puede pasar que vas a un restaurante y te sirven un plato y dices, es que me llegó como tibio, frío. No, es que esa es la temperatura Sí, para sí. que disfrutes eso. Pero es importante y es la responsabilidad de la persona que te está brindando también el plato que te cuente qué vas a conseguir en eso que vas a probar. Si es que tú no sabes, por supuesto, lo que vas a consumir, Ligia, ya para Exactamente. despedirnos y si lo puedes hacer súper corto, que nos quedan un minutico. ¿Le hace falta hoy un local, un foodie, que le haga una crítica? ¿Eso para ellos es bueno, es importante? ¿O hay restaurantes que incluso ni siquiera le prestan No, atención a eso? Los restaurantes, las mesas hablan por sí solas. Puede venir cualquier foodie, puede venir cualquier influencer, puede venir cualquier eminencia a decir que ese restaurante es buenísimo y la gente va a ir. Pero si ese restaurante no es bueno, la gente no repite. Al pan pan y al Así, vino vino. Como dice. exactamente. Ya para despedirnos, Ligia, redes sociales donde la gente puede ubicarte y, por supuesto, conocer más de este interesante tema. Y si te invitan a algo sabroso, me invitas, ¿ok? Seguro. Estás en lista de espera, pero Por favor. seguro. A ver, mis cuentas son Ligis Velázquez, con S y Z el apellido, y ligiavelázquez.com. Así que, bueno, recomiendo todo lo que me gusta. Así que espero que lo disfruten tanto como Muchas yo. gracias, Ligia, por esta visita. A ti. Bueno, nos despedimos por la mañana de hoy. Ya me dio hambre otra vez, señores. Es que hablar de comida es una cosa demasiado satisfactoria. Cuídense mucho, pórtense bien. Esto fue Palabra Cierta. Chao, chao. Dios les bendiga.